Elementos. Madian. Seguía su lenta marcha hacia Rubian. Por fin estaba realmente cerca. Tan solo medio sol más de marcha y llegaría. Hacia aproximadamente 3 ciclos estacionales caminó por ese mismo sendero, aunque en aquella ocasión lo hizo en la dirección contraria, alejándose de su villa y no en pos de ella, lleno de preguntas sobre sí mismo, sobre los objetos mágicos y además en búsqueda de un artefacto para la villa. Ahora regresaba con su meta concluida y tristes respuestas que tendría que comunicar forzosamente. Eran estas mismas respuestas las que lo obligarían a marchar nuevamente de su hogar, a alejarse de todo aquello que él amaba, incluyendo a su hermana a quien había extrañado profundamente. Tras mucho meditar, Madian tomó la decisión de convertirse en un nómada solitario. Este era el único modo de no dañar a nadie inocente. A pesar que los rubianos no eran más que el pueblo que lo había acogido, él sentía un profundo aprecio por todos ellos y un gran cariño por su hermana Kaaram. El cálido deseo de vivir por y para el bien de Rubian se asentó en su mente. Era una idea que incubó de lenta manera durante su infancia. Sustituyó la gran meta de su niñez traumática. Vengar a su hermana de sangre y a los ancianos no era ya un deseo imperativo. Ya no sentía ese odio ardiente que antaño abrasó su corazón, durante su más temprana estancia en la Villa Guerrera. Poco a poco el odio que utilizaba como combustible para sus arduos entrenamientos se transformó en emoción, paz e incluso felicidad. Estos sentimientos fueron sustituyendo al odio en una alegre transmutación. Ahora tenía un lugar de pertenencia y alguien por quien vivir y luchar, su pueblo, su hermana y una vida sencilla. Vivía ya sin dudas hasta que empezaron a suceder los ataques, cada vez más encarnizados, cada vez más arteros y despiadados. Justo como sucedió en Dunsan cuando, en su más tierna infancia los adoptaron los ancianos, con quienes vivieron inusualmente bien por un tiempo. Madian era muy joven, apenas un niño que aún no escuchaba ni sabía nada sobre Vendel, la guerra o la magia, sin embargo, podía recordarlo todo muy bien. Él y su hermana Chanti fueron adoptados por los bondadosos abuelos, que eran tan pobres como cualquier otro habitante de una aldea cualquiera, pero la fortuna parecía sonreír por fin a la nueva familia. La cosecha del anciano fue singularmente buena y no solo eso. Todo Dunsan tuvo una recolección sobresaliente, trueques ventajosos y el río cercano al pueblo rebosaba en peces musculosos y rechonchos. La gente de otros poblados y aldeas iba hasta allí y compraban o intercambiaban sin apenas regatear. El pueblo estaba viviendo un increíble momento de abundancia, paz y crecimiento cuando sucedió el ataque que le arrebató lo que amaba. La abundancia suele atraer las miradas de aquellos quienes la buscan, y estos en ocasiones están dispuestos a utilizar cualquier medio para obtenerla y así sucedió en aquel entonces. Casi todo Dunsan fue arrasado y quemado hasta los cimientos, las pocas riquezas robadas y muchos de sus pobladores asesinados por aquel ejército. Madian podía recordarlo muy bien, las cenizas flotando por el ardiente viento, gritos mezclados con risas despiadadas, hombres violentos que ondeaban aquellos estandartes de fondos negros con rojo y a su hermana Chanti. Aquella era una imagen que no podría olvidar jamás, su pequeña hermana con las cuencas vacías, caminando a trompicones e intentando huir. Si tan solo hubiera tenido en aquel entonces la fuerza que ahora poseía hubiera hecho algo al respecto. Así Dunsan fue destruida en el primer ataque, a diferencia de Rubian ahí solo vivían agricultores y no guerreros. Esta era la gran diferencia que salvó al pueblo rubiano, para quienes una batalla era una bendición y un combate una oportunidad. Así y solo de esta manera era posible soportar decenas y decenas de embates y aún seguir en pie. Cualquier otro pueblo habría caído hace mucho. Esto estaba claro para Madian. Rubian soportó solo gracias a la excepcional habilidad de sus habitantes y la particular naturaleza guerrera de su cultura. Pero ni siquiera estas características serían suficientes si él permanecía por mucho tiempo en el lugar. Al inicio de su travesía creía que quizás un artefacto mágico del arsenal rubiano pudiera estar maldito y fuera el culpable de una negativa influencia. Sin embargo, la desgracia parecía seguirle más bien a él. Esa era una de las lecciones con las que retornaba. Su nueva vida tendría que ser en solitario, movilizándose constantemente de lugar en lugar, evitando permanecer en cualquier sitio por un tiempo prolongado. Pensaba en esto mientras veía por fin los primeros cúmulos de enormes copas verde oscuro. Aún eran pequeños conjuntos de apenas 10 o 15 árboles. Pocas leguas adelante comenzaría el temido bosque titánico, donde no había decenas de árboles, sino miles de estos gigantes nudosos. Meditó en lo poco que conocía realmente el bosque negro,
nunca se introdujo en sus frías profundidades. Se decía popularmente que los habitantes de la tribu guerrera eran los únicos que podían entrar y salir sin temor, pero lo cierto es que la atmósfera de aprensión y sentimiento de acecho que el bosque regalaba a sus visitantes, tampoco les era indiferente a los rubianos. Cada paso que se daba hacia las profundidades de ese nudoso laberinto de maderas oscuras y hojas grisáceas, aumentaba exponencialmente esa sensación de amenaza. El legendario bosque causaba una insoportable sensación de acecho, como si algún ser respirara perpetuamente en la nuca del desafortunado visitante, similar a lo que se experimenta cuando se está a punto de enfrentar a un rival muy superior. Tal vez este símil explicara parcialmente por qué el pueblo de Rubian, tan amante de la lucha, era el único que toleraba a momentos entrar en la gran maleza. Cada paso lo acercaba más y más a su hogar, sin embargo, el sentimiento de incertidumbre aumentaba con cada nuevo palmo recorrido. El desconocer qué sería de su futuro, que parecía prometerle una vida llena de soledad, huyendo constantemente de todos aquellos a quienes no deseaba dañar. Ya antes había sentido una incertidumbre vagamente parecida. Fue cuando partió en busca del artefacto mágico que ahora portaba en su mano derecha. Una vez más los recuerdos inundaron su siempre agitada memoria. Decidió dejarse arrastrar por esta remembranza y volver a ver su propio pasado. Madian se alejaba de la recién atacada Rubian en pos de completar su ritual, dejando a Kaaram como nueva líder de la tribu. El joven aspirante a guerrero no tenía idea de dónde iniciar su búsqueda. Sabía perfectamente que existían muy pocos lugares donde había posibilidades de hallar un artefacto mágico. En el continente de Vendel existían unas cuantas ciudades. Apenas un par de ellas contaban con un poco de historia e identidad, todas las otras, relativamente nuevas, habitadas por gentes de múltiples pueblos que no parecían saber muy bien cómo es que llegaron a sus respectivos sitios actuales. Todos parecían haber huido de la desgracia y apenas haber hallado un refugio. Existían también múltiples ruinas inhabitadas, según contaban las leyendas. Antiguas sociedades erigieron antaño estas ciudades ahora inertes y carentes de vida. El mundo antiguo gozó de conocimientos que en la actualidad eran considerados solo un mito. De estos saberes ahora solo quedaban fragmentos a modo de leyenda. Se decía que la magia fue parte fundamental de estas sociedades extintas y de la formación de aquellos quienes las conformaban. Hombres capaces de contactar con los espíritus representantes de la naturaleza y obtener mediante diversos rituales sus favores. Estos hombres eran considerados sabios por algunos, magos o hechiceros por otros y gracias a sus capacidades fueron sumamente valorados, tratados prácticamente como seres superiores a simples hombres. Entre más se hundiera uno en el abismo de los tiempos más mágica parecía haber sido la antigua realidad, difuminándose lentamente hasta ser lo que hoy era. Se contaba que durante milenios enteros la humanidad se favoreció de esta magia, logrando un gran desarrollo y esplendor que aún hoy es visible en las enormes ruinas que esperan a aquellos dispuestos a arriesgar su vida explorándolas. En el sur del continente existían por lo menos un par de estas ciudades muertas. La más famosa de ellas era llamada la Ciudad de Hueso. Se trataba de una alta torre solitaria fabricada de roca blanca opalescente, que se erigía ligeramente al noroeste de la actual capital de Vendel, la ciudad Ger. Todo esto lo sabía, primero gracias a las entretenidas narraciones de Kaaram, quien gustaba de contarle todo tipo de historias y leyendas, usualmente con actuación incluida y segundo de primera vista gracias a la lectura. Pocos rubianos sabían interpretar símbolos y poco les interesaba realmente. Junto con Madian, quien aprendió de Kaaram, solo Godó, el maestro herrero y el mismo líder, ahora muerto, compartían esta habilidad. Gracias a esto sabía que la Ciudad de Hueso y su única edificación visible, la famosa Torre Blanca, eran solo la fachada de una amplia ciudad subterránea a la que se accedía, una vez dentro de la torre, mediante unas escaleras de caracol descendentes que a su vez daban paso a una gran puerta de roca también blanca. Esta antigua ciudad era la más conocida y explorada de todas las ciudades fantasma que aún quedaban. Debido a su cercanía a la actual capital, era prácticamente un punto turístico para los exploradores, así que también era el lugar más improbable para poder cumplir con la meta de hallar un artefacto. Muy al norte de Ger, muchísimas leguas al norte, casi en las faldas de la gran cordillera de Vendel, existía otra de estas antiguas ciudades reliquia. Este sitio sin nombre contaba con mayor probabilidad de éxito, sin embargo, no eran exactamente ruinas vírgenes, ya que, aunque lejana, había una ciudad viva que se podía considerar vecina de estos antiguos restos. Se trataba de la ciudad Farben, una hermosa, colorida y creciente aglomeración de chozas, casas, edificios de piedra,
puentes e incluso un par de monumentos. Seguramente había aventureros de aquella ciudad que ya conocieran los secretos de aquellas ruinas, pero se trataba de una apuesta favorable. Agradecí haber escuchado las muchas narraciones de Kaaram, quien emocionada le señalaba, ya fuera en una historia de aventura o en otra de terror, las locaciones llenas de tesoros que en un viejo mapa anexo a un libro les gustaba marcar. Su hermana tenía 3 tesoros, 3 viejos libros que conformaban su entretenimiento. Uno de ellos, un viejísimo ejemplar de historia antigua que era capaz de recitar casi de memoria, lo recibió de su padre cuando su hermano falleció en la rebelión. El otro lo intercambió la misma Kaaram hacía mucho tiempo, antes que él llegara a la aldea. Era el favorito de ambos, un ejemplar repleto de narraciones fantásticas. El tercero y último era un tratado sobre cultivo que a Madian nunca le interesó leer realmente, pero debía sin duda ser interesante ya que era el más asiduamente utilizado por su hermana, quien tampoco se negaba a contarle acerca de cultivos. Aquellas conversaciones no eran tan entretenidas o útiles como las vistas a los mapas que ahora tanto agradecía. Según recordaba, las últimas ruinas relativamente accesibles eran las que se ubicaban en las faldas de la Gran Cordillera, al noroeste de Farben. Parecían la mejor opción ya que lo difícil del terreno y su lejana ubicación ahuyentaban prácticamente a todos los exploradores. Fue en esas ruinas donde su hermana Kaaram encontró aquella pequeña vela negra que jamás se apagaba. No la hallé dentro de las ruinas exactamente. Le contó divertida mientras jugueteaba con la pequeña vela fabricada de una especie de cristal negruzco. Exploré esa maldita ciudad muerta durante lunas y no hallé nada que me sirviera. Ciertamente tiene muchas cosas interesantes, sus edificaciones son sorprendentes. Hechas de esa roca pálida con un ligero toque tornasol, pareciera que los edificios y las columnas estuvieran hechos de una sola pieza, como tallados en esa extraña roca. Le contó rememorando. Además aún hay muchos cadáveres, momificados por el frío congelante del lugar. Están tan blancos como un postre glaseado. Dijo riendo a tal grado que casi lagrimeaba por su propio humor. Ya me había resignado a cruzar la cordillera para viajar a Urwat. Ya sabes la famosa Urwat que se narra en la historia de Vigrid. Esa antigua ciudad muerta que tiene una reputación temible, verdaderamente hace que nuestro bosque negro parezca solo un jardín de flores. Te lo digo yo, ni siquiera llegué a lo más alto de la cordillera, fue solo un vistazo a esas torres altísimas y negras que son como huesos enormes enterrados en el hielo. Fue solo un pequeño vistazo y un frío muy distinto al que me rodeaba en aquella ventisca me oprimió el corazón. Fue después, entre aquellas montañas que encontré una comitiva de cadáveres, estaban vestidos igual que las momias polvosas de la ciudad. Entre los cuerpos hallé muchas de estas velitas, todas rotas y apagadas excepto esta belleza. Dijo mientras le daba un pequeño beso a la parte que iluminaba. Supongo que si se rompe se apaga. Agregó aventándola al aire y cachándola. Fue una verdadera bendición hallarla y no tener que ir a esa ciudad maldita. Si de lejos es así de imponente, no quiero imaginar la atmósfera que la rodea. Madian meditó en las posibilidades de encontrar un artefacto en la ciudad que ya había explorado Kaaram. Si su hermana era una guerrera capaz, como exploradora era incluso mejor. Él confiaba en ella de tal modo que descartó que en esa ciudad pudiera encontrar lo que buscaba. Así que quedaba Urwat. Que la rodea. Las leyendas decían que si las antiguas civilizaciones hubieran tenido una capital, esa hubiera sido sin duda Urwat. Esta ciudad fue tan magnífica e importante en sus lejanos tiempos que incluso hoy, después de eones, se conocían un par de datos sobre su antigua existencia. Se decía que los urduatitas alcanzaron tal dominio de la magia, el arte de subyugar a las fuerzas naturales, que todas las otras civilizaciones antiguas le temían y al mismo tiempo le pedían su consejo. Fue Urwat quien lideró al mundo antiguo con base en sus conocimientos. Fue gracias a Urwat que el saber y empleo de lo que hoy se nombra magia se esparció por todo Vendel y también se cree que fue gracias a Urwat que las antiguas civilizaciones perecieron en conjunto. Si existía un lugar con altas probabilidades de contener artefactos, sin duda sería esa fantasmagórica urbe de la que ahora brotaban mitos y leyendas. La temible ciudad muerta yacía en un páramo helado, dejando de lado su abrumadora reputación, que ya era más que suficiente para desear estar lejos de ella. Su ubicación geográfica, así como su clima la hacían prácticamente inaccesible. Reposa al noreste de la Gran Cordillera, un enorme sistema montañoso helado. Las altísimas cumbres forman un infranqueable muro natural que en conjunto con las inclementes bajas temperaturas, constituyen un mortal obstáculo. Si se logra cruzar la Gran Cordillera,
Más al norte se encuentra una gran planicie de hielo, a la que sigue un desierto helado sin vegetación ni vida. Leguas y leguas de este desierto se tienen que cruzar antes de llegar a Urwat. La ciudad era tan imponente y grande que aún hoy es perceptible desde la misma cordillera y a través de toda la planicie. Así, cada legua recorrida en pos de ella iría aumentando el tamaño de las gigantescas torres negruzcas que brotan del blanco suelo. Tal parecía ser el destino de Madián. Sin embargo, el primer paso debía de ser realizado y este era obtener un mapa. La noche de su partida lamentó no pedir el suyo a Kaaram, pero había temido la despedida y ahora se lamentaba haber marchado sin verla. Recordaba vagamente la ubicación de varios puntos importantes de Vendel, principalmente algunas torres antiguas, la gran ciudad comercial, la extraña laguna circular ubicada convenientemente en el centro del mapa, la nueva capital en el extremo sur. Urwat se encontraba en el norte, lo recordaba bien, pero el aspirante a guerrero se dirigió al sur. Tal vez en los poblados costeros sería posible adquirir un buen mapa, sin necesidad de tener que desviarse hasta la capital Gerd o a la ciudad comercial de Alvis. El viaje a la costa le tomó 4 ciclos de la luna, la mayor parte fue viaje en solitario. Vendel es un continente vasto, los poblados y ciudades se encuentran separados por mucha distancia vacía. Pocas ocasiones lo cruzaron con algún viajero, con quienes a lo mucho intercambiaba un simple saludo y en pocas ocasiones información acerca de cómo evolucionaba Vendel. El reino como tal era relativamente nuevo, tenía muy poco de haber sido fundado, aunque su nombre era tan viejo como las sociedades extintas. Vendel era la manera en que las antiguas civilizaciones y viajeros de otros continentes lo llamaban y este nombre permanecía hasta el presente. La actual capital Gerd, ubicada en la punta sur del continente, se edificó tomando como base unas ruinas derruidas. Prácticamente todo estaba destruido con excepción del castillo y la altísima torre blanca opalescente que lo remataba en su fondo. Esta yacía en un peñasco altísimo dando orgullosamente su espalda al mar. Gerd era actualmente una ciudad amurallada, todo apuntaba a que en sus antiguos tiempos también lo fue. Existían múltiples ruinas de murallas, de las cuales se reconstruyeron 5. Estas rodeaban con una media circunferencia al castillo en el cual habitaba el actual dirigente de Vendel, el autonombrado rey Basil. Madián había escuchado muy poco acerca de este sujeto, quien desde hace poco más de un par de décadas tomó sobre sus espaldas el enorme peso de la fundación del reino, mediante la unificación entera de todos los pueblos y ciudades que estaban distribuidos por los rincones del vasto continente. Sobre el rey Basil se decían muchas cosas, era realmente una figura misteriosa rodeada por historias que iban desde lo terrible hasta lo fantástico. Lo que sin duda era cierto es que debía de tratarse de un sujeto sobresaliente de algún u otro modo, ya que la unificación, a esas alturas estaba prácticamente lograda, casi todas las ciudades, poblados y villas aceptaron la autoridad del rey ya fuera por conveniencia, mediante acuerdos o en último caso mediante el derramamiento de sangre y aniquilación como sucedió con la ciudad Roja Fedori. Las excepciones parecían ser las ciudades del este del continente y la tribu de Madián, los Rubianos, ubicados en el oeste. En la punta este del vasto imperio yacía la ciudad de Camus, creciente gracias al estrecho que la unía con otra masa continental, su consecuente comercio y su fuerza naval. Por esta ciudad penetraban a Vendel productos y hombres exóticos de extraños dioses y lenguajes. Un poco abajo de Camus en el mapa se encontraba la poderosa y orgullosa ciudad independiente de Magen, única equiparable en importancia a la capital, también representaba el mayor obstáculo para la total unificación del reino. Magen era una ciudad antiquísima, fue fundada en los mismos tiempos de la casi legendaria y hoy desaparecida Korban, que en su mayor momento de gloria fuera considerada de forma unánime como la capital no oficial del continente. Con la excepción de Korban, los habitantes de Magen nunca intercambiaron su cultura con ningún otro pueblo o ciudad y esta evolucionó, aislada dentro de sus murallas. Eran una especie de reino pequeño autosuficiente, con excelente ubicación geográfica, costas amplias, una cultura aislada y propia, protectoras murallas, un clima cálido y plácido, las minas ubicadas en las faldas del Gran Pico, la mayor montaña del reino estaban relativamente cerca. En pocas palabras Magen lo tenía todo y no necesitaba de nadie. Estos privilegios la hicieron rechazar contundentemente la unificación, considerando injusto los tributos que se derivarían de la supeditación. Sin embargo, Magen tenía un punto débil. Las bondades geográficas que le fueron otorgadas la colmaron de abundancia, por lo cual nunca desarrolló correctos métodos de defensa. Nunca formaron un ejército o una tradición combativa, por el contrario,
Sostenían una cultura pacífica, pero lo que a Magen le hacía falta de material guerrero, le sobraba en riquezas, con las cuales contrataron compañías extranjeras de mercenarios, que conformaban un poderoso ejército, lo suficientemente fuerte como para hacer meditar al rey Basil en realizar un ataque precipitado. Cammus, por otro lado, era la única ciudad en todo Vendel que se encontraba en contacto real con ciudades de otro continente, de otro reino, por lo tanto. Eran realmente herméticos cuando se trataba de hablar acerca de sus asuntos políticos con el otro reino, al cual se conocía como Dasan. Aunque este era el nombre que les daban los habitantes de Vendel. ¿Cómo se autonombraban? Era algo desconocido. De este modo, aunque Cammus era una fuerza a tomar en cuenta, no parecía un verdadero obstáculo en el asunto de la unificación y los Cammusis mismos parecían saberlo. En los diálogos que se llegaron a tener con los enviados de Basil no se negaron ni aceptaron de manera rotunda. La petición principal de parte de Gerd consistía en detener a los navíos que arribaban de las costas del otro continente. Sin embargo, el gobernante Cammusi no parecía haber acatado la orden completamente. Se podría decir que Cammus observaba y esperaba para ir con quien más le conviniera, ya fuera Gerd, Magen o incluso otra salida por todos imprevista. Por último, estaba Rubian, que actualmente era demasiado pequeña para ser tomada en cuenta como un problema, incluso con su bien ganada reputación guerrera. Seguramente Rubian estaría a salvo gracias a su relativa insignificancia. Madian se maravillaba de todo lo que ignoraba. La vida aislada de los rubianos lo convirtió en un guerrero remarcable, pero era también remarcablemente ignorante con respecto a tantos temas. A los rubianos parecía interesarles únicamente el combate y aunque sabían a grandes rasgos cómo evolucionaba el reino gracias a juglares y mensajeros itinerantes, la mayoría de las cosas que Madian escuchó durante su travesía ritual fueron nuevas para él. Así, aprendiendo llegó por fin hasta los poblados costeros, un conjunto de pueblos pacíficos que se encontraban apenas separados entre sí por un par de leguas. Esa fue la primera vez que sus extraños ojos vieron el portentoso mar. Las poderosas olas rugían al descomponerse contra la arena, atacaban con constancia y perseverancia las costas doradas, moliendo con cada golpe la ya finísima arena. Los niños entraban al agua y salían de ella, felices y risueños arrojándose puñados de arena mojada que se les escapaba entre los dedos. Por una pequeña fracción de tiempo, Madian recordó lo que era vivir en la simple paz. Decidió quedarse un par de días en aquel sitio y disfrutarlo, adquirir información y de ser posible un mapa, reponer un poco sus provisiones y sus fuerzas. El segundo día charló un par de veces con los habitantes, un par de escuetas charlas con preguntas simples y formalismos comunes. Era un charlador torpe y socializando lo era aún más. A pesar de esto disfrutaba del contacto con los pobladores y disfrutaba ver jugar a los niños. Fue capaz de conseguir un mapa simple, con las principales ciudades y villas marcadas, los más remarcables ríos, montañas, lagos y bosques. Incluso contenía notas acerca de algunas ruinas antiguas de las cuales era bien conocida su ubicación, casi todas estaban más o menos donde las recordaba. No es el mapa más exacto, pero puedes completarlo más adelante tú mismo. Le dijo amablemente el anciano que se lo intercambió por un día entero de labores. Madian no tenía piezas de oro, solo semillas valiosas y un par de tarros de ungüento medicinal rubiano para intercambiar. El anciano no sabía de aquello así que tuvo que cortar leña, pescar e incluso reparar las goteras de la choza del anciano. Lo hizo con gusto, lo habría hecho incluso si no estuviera el mapa de por medio. Si quieres un mapa que sea muy exacto y que contenga muchas más marcas deberás viajar a Gerd o mejor aún a Alvis, además esos estarán actualizados. Dijo el anciano señalando a Madian con su temblorosa y arrugada mano. Madian le agradeció y fue a conocer las inmediaciones de los poblados costeros. Se enteró que esa sección de la costa era considerada tanto por mercenarios extranjeros como por el mismo ejército del rey Basil como un punto neutro. Basil nació aquí, así que dio la orden de que jamás nadie atacara estos pueblos. Le habían comentado emocionados unos niños que jugueteaban a la guerra usando palos como espadas. Él es un poderoso brujo, agregaron admirados. El rubiano permaneció en esa zona unos cuantos soles más, cambiando su fuerza de trabajo por un par de piezas metálicas. No estaba de más cargar con un poco por si es que se llegaba a ofrecer. La comida y la cama no representaban mayor problema. Madian era un excelente cazador, recolector y estaba acostumbrado a dormir hasta en los lugares más incómodos. Fue aproximadamente después de un ciclo de luna de su estancia en las inmediaciones que se enteró de una isla.
que estaba ubicada frente a los poblados costeros, tan solo a unas cuantas leguas mar adentro, contenía en sus tierras una de tantas ruinas antiguas. Estas no estaban marcadas en su mapa o memoria, de tal modo que decidió rentar una pequeña lancha por una pieza de cobre y viajó directamente al lugar a verificar su existencia. Las ruinas en efecto existían, así que las marcó en su mapa y comenzó con su exploración. Eran unas cuantas torres blancuzcas prácticamente destruidas por el incansable viento marino. No había mucho que ver ahí, aún así, estuvo todo el día buscando cada rincón del olvidado lugar, pero no halló nada de valor. Regresó a la costa en ese momento en que el sol lo baña todo con una luz anaranjada. Esa bella luz se confundía con la también naranja luz que ardía sobre los techos. Los cadáveres de los niños que esa misma mañana habían jugado a la guerra con palos y piedras habían experimentado lo que la guerra real era hacía muy poco. Las olas mecían sus pequeños cuerpos, los depositaban en la arena y volvían rojizas a mezclarse con el azul mar. Madian no vio rastro de los atacantes, fue en busca de sobrevivientes, pero tampoco halló ninguno. Solo encontró el cadáver del anciano que le había intercambiado el mapa, colgaba de un árbol. Tenía múltiples flechas clavadas en las piernas y un único disparo certero en su frente. Madian sabía perfectamente que ese disparo llegó hasta el final, demasiado tarde como para otorgar un final digno e indoloro. Aun ahora que soy fuerte, no pude hacer nada, dijo mientras apretaba el pomo de su fina espada negra y sentía una fuerte opresión en su garganta. Esta fue la primera de las muchas lecciones de ese viaje. Más adelante se enteró que ese fue el único poblado costero en ser atacado. Los demás poblados circundantes siguieron su vida con la paz que los solía acompañar. No se sabía quién había realizado tal infamia, pero se sospechaba principalmente de los sobrevivientes errantes, los salvajes restos de una vieja ciudad de asesinos. Tiempo después escuchó que el rey Basil envió una fracción del ejército al lugar atacado, con una comitiva de rastreadores en búsqueda del culpable. Se decía que había montado en cólera al escuchar que la costa fue atacada. Tal parecía que el rumor sobre la orden del monarca acerca de mantener la paz en esa zona era un hecho real. Madian no pudo evitar sentir simpatía por la misteriosa figura que parecía ser Basil. Entonces viajó directamente a la capital Ger. Tenía dos motivaciones. La primera era conocer la nueva capital y de ser posible echarle un vistazo a la enigmática figura del rey. La segunda, mucho más importante, era poder observar un mapa más complejo. El hecho de que la ruina que estaba justo enfrente de la costa no estuviera marcada le causaba ahora una sana desconfianza para con su modesto mapa. La distancia que separaba a los poblados costeros era un poco más que la que ya había avanzado desde Rubian. A pesar de que viajó rápidamente, a pie fueron necesarios grandes esfuerzos para alcanzar Ger. Lo cierto es que Madian no se estaba apurando en lo absoluto, pero una vez saliera de la capital planeaba realizar todo lo más rápido que sus habilidades le permitieran. La capital resultó ser una ciudad magnífica. Sus gigantescas murallas eran perceptibles aún a varias leguas, cada una de ellas era más alta que la anterior de tal manera que a la distancia daban la apariencia de ser una gigantesca escalera. Madian observó que la muralla estaba constituida de pequeñas secciones de esa extraña piedra blanca opalescente, que destacaba con sus tonos tornasol contrastando con las partes de basalto negro. Más adelante se enteró que las partes blancas eran los restos de la antigua muralla que habían servido como base, las partes negras eran las reconstrucciones que se habían tenido que llevar a cabo. De tal manera podría decirse que las murallas representaban la unificación de las culturas antiguas y las nuevas. El rubiano sintió una extrañísima sensación justo al cruzar la primera muralla, algo demasiado sutil como para poder explicarlo con simples palabras. Fue como si por primera vez en su vida se sintiera completo. En cuanto entró en la ciudad tuvo la incomprensible sensación de que algo lo complementaba, lo completaba. Estuvo intentando familiarizarse con este inusual sentir al mismo tiempo que recorría las calles de la portentosa urbe. Gerd era de verdad una ciudad digna de ser la capital. La prosperidad y abundancia que parecía reinar ahí era remarcable. Todas las calles estaban adoquinadas, bellos edificios altos de piedra con techos de madera negra delimitaban sus bordes. Las edificaciones eran tan lujosas que algunas incluso contaban con cristalería en sus ventanales. Gerd parecía tenerlo todo, negocios, casas, bibliotecas, posadas, tabernas, armerías, herrerías, templos dedicados a los elementos, mercados, establos, fuentes, enormes plazas circulares adornadas con magníficas fuentes o kioscos en su centro. La riqueza parecía colmar la vida de todo habitante de la capital,
a tal grado que Madián no pudo encontrar nada que recordara la pobreza, no vio a un solo pordiosero o vagabundo. De hecho, él parecía ser lo más cercano a eso en toda la ciudad. Solo vio gente sonriente que reflejaban una existencia plena en sus radiantes rostros, incluso los animales con los que se encontró parecían vivir en plenitud. Más de una ocasión se encontró con juguetones perros regordetes que salían y entraban felices de las cristalinas aguas de las fuentes y con altivos gatos que asoleaban sus lomos mientras descansaban en los alféizares de las ventanas. Camino por las encantadoras y laberínticas calles capitalinas, su meta era alcanzar la última muralla para así poder apreciar el castillo. Tendría que preguntar por el camino, en esa enorme ciudad era fácil perderse. Esto será lo más cercano que verás ese castillo, chico. Le comentó alegremente un rechoncho vendedor de pescado mientras zangoloteaba frente a su rostro un enorme pescado anaranjado. La ciudad tiene 6 secciones, la sección del pueblo llano, que abarca casi todo el espacio de la capital, la del ejército común, la facción de armas especiales, la de los consejeros, la de los solicitantes, que es la zona de los baños, jardines y patios públicos y finalmente la sección del castillo del rey. Solo en la primera y en la cuarta sección está permitido el libre tránsito del pueblo, todas las demás son únicamente accesibles para el ejército y superiores. ¿Facción de armas especiales? ¿Qué significa eso?, preguntó Madián. No lo sé realmente, yo solo soy un simple vendedor de pescado, dijo el vendedor alzando los hombros, mientras destripaba un pez, esta vez de color plateado. Creo que se trata de rangos militares o algo parecido. Madián agradeció y siguió con su camino un poco decepcionado, no podría ver el castillo y su blanca torre. Pensaba también en qué significaba armas especiales o solicitantes. La primera era claramente referencia a armas mágicas. Había leído de ellas en el viejo libro de historias fantásticas. Eso significaba entonces que el ejército de Gerd era poseedor de toda una facción entera de portadores de armas mágicas. Solo en las leyendas había escuchado tal cosa. La idea era intimidante en muchos aspectos, si esto era cierto. La prosperidad y riqueza de Gerd debían de ser de escalas inusitadas, según sabía, los artefactos mágicos eran increíblemente valiosos, él y su tribu bien conocían cuánto. No sabía realmente cómo podía funcionar un arma mágica, nunca había visto una. Había escuchado leyendas que narraban sobre espadas que eran capaces de cortar a la distancia, arcos que cubrían instantáneamente en llamas si el disparo golpeaba al objetivo o que no necesitaban de flechas. Hachas que impactaban logrando congelar el acero y quebrarlo como si de cristal se tratara, objetos que maldecían al insensato portador. Pero para él, esto eran solo cuentos fabulosos y lo seguirían siendo mientras no lo observara. Sobre los solicitantes no tenía ni idea, pensó en magos, brujos y hechiceras, pero decidió que tal vez serían los nombres para simples reclutas del ejército. Madián escuchó el rumor acerca de la partida del rey Basil. Este saldría con una comitiva al día siguiente rumbo a la ciudad independiente Magen, con la finalidad de dialogar con los 3 hermanos dirigentes y hacer avances en la unificación. Madián pensó que esta podría ser su oportunidad para observar la enigmática figura real y decidió seguir con su exploración de la capital. Aún quedaban mucha luz de día cuando Madián se extravió entre un laberinto de estrechas callejuelas. Giró en una esquina y se encontró con un callejón bordeado por altos edificios ligeramente inclinados hacia el frente, cuyas fachadas parecían querer besarse. Siguió avanzando, mientras la calle se estrechaba a cada paso, así la oscuridad se apoderó del estrecho pasadizo, las sombras se hacían cada vez más marcadas, eran casi espesas. Fue entonces cuando Madián pudo observar la primera y única imagen que parecía contradecir lo que Gerd era. Unas cuantas decenas de pasos adelante, un anciano acuclillado era amenazado por un alto hombre del cual solo se podía apreciar la oscura silueta. La negra figura apuntaba con una daga al rostro del anciano, cuya larga cabellera negra se mezclaba con su también larga barba. El profundo azabache de su cabello contradecía las marcadas arrugas de su rostro preocupado. Eran estas arrugas las que hacían posible calcular su avanzada edad. Madián avanzó sigiloso, sin hacer el más mínimo sonido. Por una fracción de segundo el impulso de asesinar al atacante invadió su pensamiento. Esto le pareció tan poco común de sí mismo que se sintió contrariado y desechó inmediatamente la idea. Estaba dispuesto a ayudar al indefenso y bastaría únicamente con desarmar al malhechor. Sin embargo, la silueta pareció escuchar algo o tal vez notó la presencia del rubiano. Tras un escueto movimiento de su cabeza salió disparado hacia el fondo de la calle, perdiéndose así entre las sombras y llevándose a estas consigo. El sol volvió a iluminar la callejuela mientras Madián ofrecía su brazo al anciano.
Este se incorporó con dificultad agradeciendo la ayuda brindada. Pensé que en Her no había ladrones, comentó el joven. Ojalá así fuera, pero en todos lados los hay, le respondió el anciano mientras se limpiaba el trasero con débiles palmaditas de sus temblorosas manos huesudas. Toda gran ciudad los tiene y esta es de las mayores, afortunadamente llegaste justo a tiempo, agregó ofreciéndole una gran sonrisa que marcaba profundamente cada una de sus arrugas. De no ser el cabello tan inusualmente negro, se podía intuir que el anciano pasaba fácilmente de las 90 primaveras. El abuelo resultó ser el encargado de la gran biblioteca pública de Her, ofreció a Madian estancia dentro de esta a modo de agradecimiento. El joven aceptó gustoso y tras acompañar al anciano hasta la biblioteca, decidió que aún contaba con el tiempo necesario para dar una última ronda a la plaza más cercana. Puedes llegar a la hora que gustes, le dijo el anciano. Aquí nunca cerramos. Madian siguió caminando por las calles y callejones, decidió finalmente terminar su día en una taberna. Esa fue la primera vez que tomó cerveza, ordenó un poco de pescado asado para acompañar, pero tras preguntar el precio del intercambio pidió algo más sencillo. El gusto de la bebida le pareció demasiado amargo, pero aún así la consumió toda, no se permitía desperdiciar alimentos. Con un tarro no basta. Si bebes la suficiente entenderás por qué a todo mundo le gusta, le contó Kaaram en alguna ocasión. Su cena consistió en un poco de fruta variada y un pequeño trozo de queso. Entre ellas había una que nunca había visto, era una pequeña figura semicircular de color morado, sin hueso, muy dulce. Esta por el contrario la consumió con gusto. Habría pedido más fruta de no ser por sus escasas reservas de piezas de metal y las muy pocas semillas valiosas que le quedaron tras intercambiarlas. Cuando salió de la taberna se dirigió a la biblioteca. Efectivamente las puertas estaban abiertas, las cruzó y pudo apreciar la amplia sala, atestada de altísimos libreros, todos llenos de gruesos tomos. También había múltiples mesas iluminadas con largas velas de cera. Los altos estantes estaban divididos en distintas secciones. Parecía haber libros sobre todos los temas existentes. Los había sobre temas históricos, que narraban la historia conocida de Vendel, y había algunos que hablaban de las antiguas civilizaciones a las que se debían las múltiples ruinas esparcidas, aquí y allá. También observó tomos que trataban de la guerra, manuales del guerrero, herrería, medicina, cocina, alquimia, carpintería, geografía, libros sobre todo tipo de animales, novelas que narraban historias macabras, de amor, de acción, humorísticas. Encontró una sección entera que trataba el tema de la magia, tomos enteros que prometían otorgar los conocimientos necesarios para convertirse en alguien capaz de dominar las fuerzas de los elementos. Recordó muchas veces a su hermana en aquel lugar. Madian paseaba por las amplísimas salas iluminadas por altos candelabros atestados de velas, acompañado únicamente por el olor de papel, tinta, cuero y madera, cuando en la sección destinada al tema de la geografía encontró colgado un gran mapa de Vendel. El mapa en cuestión era enorme y estaba detalladísimo. El joven sacó su modesto mapa y tomó pluma y un tarrito de tinta que había en una de las tantas mesas cercanas y se dedicó diligentemente a transferir a su mapa las marcas que le parecían más relevantes. Su mano se movía sin cesar poniendo marcas y notas. Su trabajo estaba casi completo y se disponía a dejar secar la tinta extendiendo su mapa en la mesa cuando una voz lo interrumpió. «Veo que te preparas para una larga travesía», le dijo amablemente el arrugado anciano al tiempo que examinaba el trabajo aún húmedo del joven. «Pusiste especial énfasis en copiar todas las ruinas antiguas. ¿Eres un explorador o algo así? Luces como un rubiano, ¿no es así?» Madian se sorprendió ligeramente, aunque aún antes de preguntar intuyó la respuesta de su propia pregunta. «¿Cómo lo sabe?» «Ese espadón negro que llevas en la espalda me dio la pista», dijo sonriente el anciano. «Ese tipo de armas solo las portan los rubianos. Eso te hace uno de ellos o alguien que fue capaz de robarle su arma a un rubiano. Cualquiera de ambas opciones te convierte en alguien con grandes habilidades». Ante aquel comentario rió. «Aunque ciertamente no compartes el aspecto físico de tu tribu, que suelen ser demasiado altos, piel morena, con cabellera y ojos negros. De todo eso solo tienes la piel ligeramente morena. Pero tu cabello casi blanco no es un rasgo demasiado común y mucho menos tus ojos. Nunca había visto unos ojos así». «¿Padeces alguna enfermedad?»,
Preguntó preocupado el bibliotecario. No, mis ojos funcionan bien. Contestó Madian sonriente. Y en efecto, provengo de Rubian. Busco artefactos mágicos o información referente a ellos. ¿Conoce usted alguna información que cree que me pueda ser de utilidad? Desafortunadamente no, creo que a estas alturas tú sabes todo lo que necesitas saber. Aunque si me permites hacer una sugerencia, si planeas suicidarte viajando a Urwat, yo te recomendaría mejor viajar al extremo oeste de Vendel. Dijo el anciano mirando el mapa aún fresco del Rubiano. Las ruinas que yacen más allá del Bosque Negro son tan poco exploradas como lo es Urwat, gracias a que el mismo bosque sirve como barrera para los curiosos y además son ruinas menos peligrosas que la Ciudad Helada. Además, tu único obstáculo sería el bosque titánico, pero para ti que eres rubiano eso no tendría que representar ningún problema. La magia que protege ese bosque no le afecta a tu pueblo. ¿No es así? Magia. Repitió Madian. No sé si tal cosa exista, pero es cierto que los rubianos tienen un vínculo con ese bosque. ¿Usted cree en la magia? Preguntó de repente. Pues, creo que la magia es todo aquello que hace posible lo inexplicable, alcanzable lo irrealizable. Contestó alegre el anciano, mezclando una ligera risita con sus palabras. Aquí estamos, ¿no es así? Nuestra existencia misma es un misterio. No sabemos de dónde venimos, ni tampoco de dónde proviene todo lo que nos rodea, pero aquí estamos, viviendo alegrías, sufrimientos y dirigiéndonos hacia lo incierto. De tal modo que no sabemos nuestra procedencia ni nuestro destino. Así todo lo que nos rodea es un misterio. ¿Qué más da un misterio extra? Como lo es la magia. Además, es uno que vuelve la vida un poco más interesante. Los misterios son buenos. Agregó decidiéndolo. Así es, joven rubiano, creo en la magia, es real y vivimos en contacto con ella día a día. Dijo con su arrugada sonrisa. El anciano tenía razón, meditó el joven. La gente se negaba a creer en la magia, pero creía en lo que sus ojos podían observar, sin darse cuenta que eso mismo que observaba era magia, la inexplicable realidad. Madian pensó en cómo una semilla se convertía en una pequeña planta, esa pequeña planta daba paso a un gran árbol, que regalaba sus preciosos frutos a quien los buscara. Así uno solo de esos frutos contenía muchas veces lo que una vez inició el ciclo. La vida misma era mágica, solo que en ocasiones lo olvidábamos. ¿Qué sabe usted de la facción de armas especiales y de los solicitantes? Preguntó, el cuestionamiento le salió natural. Ya veo que tienes profunda curiosidad por las cuestiones mágicas. Dijo lleno de comprensión el bibliotecario. Pues tienes la suerte de tener a tu lado un anciano que sabe mucho sobre el tema. Te contestaré con gusto. Cuando el rey Basil fundó la capital se dividió el poder en las siguientes facciones, la de los guerreros comunes, la de armas especiales, la de sus consejeros y finalmente está el rey mismo como cabecilla de todo en ese orden. Conforme avanzas dentro de las facciones el número de integrantes de estas es menor, pero se dice que su poder e influencia va en aumento. La facción de armas especiales es un grupo de guerreros expertos que además portan armas mágicas. He escuchado que el número es reducido, nadie del pueblo llano lo sabe realmente, pero hay rumores que está constituida aproximadamente por 10 individuos. Con respecto a los solicitantes es un poco más complicado de explicar, pero lo intentaré. ¿Ellos también refieren a la magia? Preguntó Madian sorprendido. Así es. Su historia es antigua, probablemente tanto como la de las sociedades muertas. Los solicitantes eran básicamente a quienes estas sociedades llamaban magos. Hace centenares de ciclos, cuando estas sociedades se encontraban en auge, la magia era parte fundamental de su vida. Ellos conocían ciertos rituales mediante los cuales se apelaba al poder de algún elemento. Los rituales en cuestión y sus requisitos se han perdido con el tiempo, pero el poder de los solicitantes permanece aún hoy. ¿Cómo es posible, si ya no se sabe cómo adquirir ese poder? Preguntó con ligero escepticismo. ¿Cómo es posible que aún hoy existan? Quería escuchar hasta dónde llegaría la narración. Bueno. Según lo poco que conocemos, los solicitantes pueden transmitir su poder de forma hereditaria, mediante su muerte. Con el único requisito de ser asesinados. Agregó de manera un poco lúgubre el anciano. Si alguien mata a un solicitante,
todos los poderes de éste le serán traspasados al asesino. Así muchos solicitantes, cuando se encuentran en los últimos momentos de su vida, mueren de manera voluntaria con la única finalidad de heredar su poder a alguien de su elección. De manera que, solicitantes, no era sino un sinónimo de la palabra hechicero. Esta cualidad de los solicitantes fue parte fundamental de la caída de las antiguas civilizaciones, ya que fue motivo de conspiraciones y revueltas. Continuó el bibliotecario. Según los eruditos sobre el tema, muchos magos murieron a traición, sus asesinos iban tras su poder naturalmente. ¿Y cuál es el poder de un solicitante?, preguntó el interesado guerrero. ¿Qué son capaces de hacer? Otra pregunta cuya respuesta es interesante. Desgraciadamente solo puedo proporcionarte información incompleta. El poder del solicitante depende del ente elemental con el cual hizo un pacto, dijo el anciano mientras avanzaba precariamente hacia un estante repleto de libros. Tomaba un viejísimo ejemplar de pasta negra con esquinas remachadas en metal y volvía lentamente para depositarlo en una mesa cercana. Se cree que los elementos cuentan con una especie de espíritu o fuerza que los rige. Los libros más viejos, como este, los llaman casi siempre representantes. La finalidad de los rituales era contactar con estos representantes, por medio de rituales, y pedirles su favor. Si el ritual era exitoso, el representante del elemento en cuestión confería un poco de su poder sobre su elemento al solicitante. Mira, dijo el bibliotecario mientras le señalaba un enunciado del grueso y antiguo tomo. Madián miró, pero no sirvió de nada. Estaba escrito en un idioma que no comprendía, de modo que el bibliotecario, al notar esto, le tradujo. Los representantes son seres caóticos y volátiles. Seres incorpóreos e incomprensibles que pueden rechazar el ritual aun si éste es realizado de la manera más estricta. Las consecuencias de esto son, cuando menos, catastróficas, leyó en voz alta el atento anciano. Existen elementos cuyos representantes son relativamente amigables y otros que son abiertamente hostiles hacia el invocador. En este sentido, es una bendición que los rituales sean, en el presente, un misterio. Un solicitante puede hipotéticamente controlar ligeramente el elemento al cual está ligado, le dijo el anciano, señalando con su arrugado y largo dedo los símbolos que significaban solicitante. Es decir, un solicitante del agua puede generar el líquido de la nada o uno del aire generar fuertes vientos. No son poderes demasiado catastróficos, pero a un simple humano, dominar algo así lo convertiría prácticamente en una deidad. Agregó al mismo tiempo que cerraba el grueso libro. ¿Y los únicos elementos existentes son viento, fuego, tierra y agua? ¿O no?, corrigió el anciano. Los antiguos creían que existían muchos más, aunque para ellos el concepto de elemento era mucho más amplio y sutil. Los urduatitas, por ejemplo, contaban también como elementos la oscuridad, su contraparte la luz y el que consideraban el más sutil de todos, el éter. Ellos creían que los elementos eran duales, es decir, que cada uno cuenta con su contraparte, fuego y agua, tierra y viento, luz y oscuridad, pero también amor y odio, así como demás conceptos abstractos. ¿Y el éter?, preguntó Madián. Nunca había escuchado sobre ese elemento. El éter es dual por sí mismo. Por eso era considerado el más sutil de los elementos. Es un elemento que lo contiene todo y al mismo tiempo es la nada, pero eso es todo cuanto sé. Se trata de un tema de lo más interesante. Desafortunadamente el material es escaso. Ojalá todo eso fuera cierto. Me encantaría observar a un solicitante con mis propios ojos, o por lo menos un artefacto mágico, dijo el escéptico joven, pensando por fin en su misión. Bueno, mañana podrás ver a uno. Se dice que el rey Basil es un solicitante del elemento fuego. Por eso esa enorme bandera negra con una flama roja ondea en lo más alto de la Torre Blanca. Esa es la explicación de su blasón, dijo sonriendo el anciano. ¿Qué? ¿Su blasón es una figura roja sobre un fondo negro?, preguntó Madián, olvidando de golpe el tema de la magia. El inesperado descubrimiento le había causado que un antiguo cúmulo de sentimientos negativos renaciera amenazante. Elementos. La muerte de la magia. Tus likes, visualizaciones y difusión nos ayudan más de lo que imaginas a continuar con este proyecto. Apoya a Elementos en sus diversas redes sociales, en las que encontrarás contenido único sobre la obra, ilustraciones, animaciones, partes del proceso y adelantos.
Únete a su Patreon y obtén beneficios extras. Gracias y bienvenidos a Vendel. En el siguiente capítulo de Elementos. La muerte de la magia. Basil. El rey se dirigía hacia un círculo más externo de la ciudad. Una nueva audiencia con el consejo le esperaba. Esos típicos ancianos avaros. El gran salón del Palacio Real, ubicado tras la última muralla de Gerd, estaba prácticamente desierto, como de costumbre. Solo una persona más lo observaba y escuchaba el resonar de sus pasos. Se trataba de alguien a quien Basil detestaba, pero aún necesitaba de su ayuda si quería lograr su destino de esparcir la paz por todo el continente. Un sujeto que había tenido pegado a su lado durante los últimos tiempos de su vida, los más importantes y fructíferos. Basil odiaba también aquel lugar, tan lleno de lujos, pero también era parte necesaria. Él creció rodeado de sencillez, casi todas las noches de su niñez y hasta que se convirtió en un hombre adulto. Durmió en una simple casa de campaña, con su espalda sintiendo el duro suelo sin distinción alguna. Fue feliz comiendo una escasa ración de pan duro y judías igual que todos sus compañeros. Así fue su austera infancia. Ahora todo era ostentosidad y abundancia, pero esto para él no significaba nada, no hallaba gusto en ello. Él seguía creyendo que la buena vida estaba en las cosas simples, pero, aunque éstas debían seguir ahí fuera, no encajaban con la vida de un rey y mucho menos con la verdadera meta que su existencia perseguía. En su juventud había encontrado felicidad en el aire matinal en su rostro, una buena batalla ganada con habilidad, los chistes y bromas de sus compañeros y su camaradería, el amor de una mujer, tomar una bebida con su grupo tras un día cansado, un buen trozo de pan recién horneado, mirar las incontables estrellas durante la noche y escuchar las historias que sus hombres narraban en las hogueras, historias sobre grandes reyes, fantásticos enemigos y la promesa de paz para el reino. Sobre todo, la blanca paz, que nunca había realmente conocido y que anhelaba tanto. La deseaba como solo se desea algo que jamás se ha conocido siquiera. Desgraciadamente la